Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Soy su amigo Luis Luna y estamos en otra entrevista muy interesante con el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, quien ha venido manejando un tema interesante, sobre todo que el próximo año, en agosto del 2021, se estarán cumpliendo 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, y es un tema que nos puedes abordar de manera amplia, biólogo. No solamente fueron los españoles, sino que con ayuda de otras tribus enemigas de los mexicas se pudo lograr esta conquista. Sí, claro. Bueno, pues 500 españoles con todo y sus caballos y sus arcabuces y la pólvora y los cañones y sus armaduras no iban a poder conquistar al imperio mexica. Lo que sucedió fue que eh, fue muy hábil Cortés, también con el asesoramiento de Malinali, la Malinche, y pudo lograr Cortés pues reunir a todos los pueblos en contra de los mexicas. Ya habían sido más de 200 años de dominación mexica de los pueblos. Fueron conquistados alrededor de 230 pueblos mesoamericanos por los mexicas. Fueron los grandes conquistadores. Por eso a su nación la llamaban también de manera metafórica Anáhuac, de Atlagua y Náhuac. Su imperio estaba entre dos mares, entre dos aguas, entre dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, el Golfo de México. Entonces sus dominios iban de mar a mar. Y ellos nada más hacia el sur los detenían los mayas y los chontales y los yopis guerrerenses y los michoacanos hacia el noroeste. Y entonces ellos fueron los dominantes prácticamente de toda Mesoamérica, y en esos más de 200 años de dominio, pues al conquistar los pueblos no los volvían sus amigos, los volvían sus tributarios. Respetaban sus dioses, respetaban sus dominios comerciales, pero imponían el idioma azteca, el idioma mexica, el mexicano, el náhuatl, que fue la lengua franca, fue la lengua del comercio, la lengua de todo su imperio. Y entonces ellos pues dominaron toda Mesoamérica, la parte central de Había un Mesoamérica. sometimiento, Tenían definitivamente. sometidos a los pueblos. Entonces al llegar Cortés, los, los empualtecas y todos los demás pueblos, cientos de pueblos, los vieron como otro pueblo más, pero tenían un enemigo en común. Los mexicas finalmente lograron reunir a todos, pero en su contra. Y entonces todos se unieron junto con los españoles para ir avanzando. Algunos de ellos, hasta que, por ejemplo, los tlaxcaltecas, hasta que fueron vencidos. Los empualtecas también fueron vencidos. En fin, otros pueblos fueron vencidos, y conforme iba avanzando Cortés, algunos pueblos se le aliaban de manera pacífica, otros tenían que ser vencidos, pero finalmente todos se unieron contra el enemigo común, que fueron los mexicas. Entonces, lo que vemos de la caída de México Tenochtitlan no es la caída de los pueblos mexicanos, es la caída de la etnia mexica. El concepto de México en ese momento no existía, No podemos existe decirlo. exactamente ese concepto de nacionalidad de México, no es representado por un solo pueblo, ¿no? Actualmente México sigue siendo un mosaico extraordinario de etnias e idiomas. Hay 60 idiomas en México. Cuando llegaron los españoles había 100. Y no podemos decir que los españoles nos impusieron una religión. En todo caso se la impusieron a los mexicas, todos los demás pueblos las aceptaron. Hay que ir, por ejemplo, al Palacio de Gobierno de Tlaxcala y ver los murales en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala para ver otra interpretación de la conquista. Los vencedores de la conquista fueron los tlaxcaltecas, los empualtecas, los tepanecas, todos los demás pueblos, todos. Los mexicas, desgraciadamente para ellos, lograron unir a todos los demás en su contra. Y junto con los españoles pudieron, y fue la única manera en que podían haber sido vencidos, porque tenían un dominio extraordinario. Eran unos guerreros terribles los mexicas, ¿sí?
y al mismo tiempo es como la esencia del ser humano. El ser humano es terrible y sublime, ¿sí? Puede hacer poesía, Nezahualcóyotl hacía poesía y al otro día ya estaba matando enemigos, ¿sí? Entonces es la esencia del ser humano. El ser humano es terrible y sublime. Un personaje importante, interesante y maltratado, podemos decirlo a través de la historia, ha sido lo que conocemos como la Malinche. Sin embargo, Malinche era enemiga de los aztecas también. Sí, claro. Ella nace en un pueblo que queda en la frontera con los mayas. Por eso ella desde niña aprendió su idioma materno. Aprendió maya y aprendió náhuatl. Y entonces por eso se volvió para Cortés un traductor extraordinario. Y pronto aprendió el castellano, así que directamente ya le empezó a hablar también a Cortés en español. Y su pueblo era enemigo de los mexicas, así que ella no, ¿a quién traicionó? No traicionó a los aztecas o mexicas porque su pueblo era enemigo de los mexicas. Entonces ella no, en ningún momento ella es traidora. Ella combatió a su enemigo común, que era en ese momento los mexicas, y se alió junto con todos los demás. ¿A quién le podemos decir o echar la culpa de que perdieron los aztecas? Pues a todos los pueblos que se unieron junto con los españoles. Los españoles solos no hubieran podido conquistar a los aztecas o mexicas. Es más, si hubiera existido en México el concepto de nacionalidad, los españoles no pasan de las playas de Veracruz. Porque, por ejemplo, no pasaron de las playas de la región maya. Los mayas no los dejaron avanzar, ¿sí? Porque también había un antiguo español entre ellos, Gonzalo Guerrero, que se volvió maya y quiso ser maya porque Cortés lo invitó a que dejara a los mayas y se uniera con él. Y Gonzalo Guerrero respondió: no, yo ya tengo mis hijos aquí, yo ya soy señor aquí, ya tengo las orejas horadadas con jade, así que yo voy a pelear con esta gente que es mi gente y que eran los mayas. Entonces, por eso los mayas siempre mantuvieron a raya a los españoles. En cambio, los demás pueblos se aliaron. Bueno, los mayas eran un imperio muy grande. Y también otro pueblo que al principio no se unió a los españoles, sino que los combatió, pues fueron también los michoacanos, ¿sí? Entonces, los tarascos, mal llamados tarascos. Entonces ellos combatieron, por supuesto, a los españoles. Los imperios que eran el maya, el mexica y el michoacano, el tarasco, pues eran pueblos tan grandes, tan poderosos que podían enfrentar a los españoles. Pero los españoles por eso se unieron con todos los demás pueblos chiquitos, o sea, se reunieron con la chiquillada y entonces mayoritearon al imperio mexica y posteriormente también a los mayas y posteriormente a los michoacanos. Primero los michoacanos y luego a los mayas. Por todo esto y a poco más de un año de que se cumplan 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, es importante seguir haciendo la revisión de nuestra historia e ir sacando conclusiones alejados de apasionamientos, biólogo. Claro, claro. No, y además también hay que tener la claridad moral, ética, de entender que Cortés y la Malinche son los padres del mestizaje. Ellos dan origen, son simbólicos porque al tener a su hijo Martín, reconocido por Cortés como su hijo, entonces ellos dan origen a la raza mexicana. Los mexicanos, ya no hay indígenas puros, los mexicanos somos una mezcla de españoles con indígenas y debemos amar a nuestras dos raíces, perdonar al español conquistador que conquistó, que vejó, que hizo barbaridad y media. Era una guerra. En una guerra, porque también del otro lado también hacían barbaridades, pero que tuvo
la capacidad de entender que estaba haciendo un nuevo país. Cortés tuvo esa claridad, por eso la llama Nueva España. No le llama el nombre de cualquier otro santo, como Santo Domingo, lo llamó a este nuevo país porque él sabía que estaba fundando un nuevo país, lo llamó la Nueva España, ¿sí? Y además empezó a tener maridaje, empezó a tener connubio o tuvo hijos o permitió que sus generales, sus capitanes, perdón, tuvieran esposas mexicanas y empezaran a crear la raza mexicana. La raza mexicana actualmente, los mexicanos, ¿qué somos? ¿Qué idioma hablamos? Hablamos español. Y en México debería haber 3 idiomas oficiales: español, náhuatl y maya, ¿sí? Porque sigue habiendo millones de personas que hablan náhuatl y maya. Y entonces, de esta manera, amaríamos a nuestras raíces indígenas y nuestras raíces españolas también, ¿sí?